Estamos por cerrar este primer día del quinto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño con una conferencia que ciertamente nos va a dar un vistazo al pasado para comprender con mayor profundidad estas raíces desde la parte pues, técnica, funcional del diseño. Nos acompaña el doctor Tarcisio Pastrana. Me voy a permitir leer una breve semblanza. Denme nada más oportunidad de colocarla aquí en primer plano. Aquí estamos. El doctor Tarcisio Pastrana Salcedo nos presenta en esta ocasión Ingeniería Hidráulica Doméstica en el Diseño Arquitectónico en el Virreinato de la Nueva España. El doctor Pastrana es coordinador del programa de maestría en conservación y restauración arquitectónica de la CEPI ESIA Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional, doctor en arquitectura y maestro en arquitectura. Su campo de conocimiento es la restauración de monumentos. Es egresado del programa de maestría y doctorado en arquitectura, ingeniero arquitecto, egresado de la ESIA Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional. Entre sus líneas de investigación se encuentra la ingeniería hidráulica del virreinato y el análisis de la arquitectura virreinal. Es profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional desde el 2009, impartiendo asignaturas en licenciatura, en la especialidad en restauración arquitectónica en ambos programas de maestría y el doctorado que ofrece la CEPI de la ESIA Tecamachalco. Ha impartido clases y talleres de restauración e iluminación de monumentos en Universidad Federico II en Nápoles, Italia, Universidad de San Carlos en Guatemala, Universidad de la Gran Colombia en Colombia, la técnica particular de Loja en Ecuador, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Instituto Chihuahuense de Cultura, Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Casa LAM, La Salle de México y La Salle Bajío. Ha impartido más de 80 conferencias en diversos foros de México, Guatemala, Ecuador, España, Cuba, República Dominicana, Italia y Portugal. Y desde hace 25 años trabaja en restauración e iluminación de monumentos, participando en los sectores públicos y privado. Actualmente con su firma Calantigua. Ha publicado 5 libros, 8 capítulos de libros, 20 artículos y 14 publicaciones en memorias de congresos, además de haber dirigido o codirigido 4 tesis de doctorado, 21 de maestría y 9 de especialidad. Es un verdadero honor tenerlo el día de hoy en el cierre de esta jornada. Y sin más preámbulos, cedemos la palabra al doctor Tarcisio Pastrana. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Entonces, antes de empezar, quiero decir que es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a hablar de la ingeniería hidráulica doméstica, que tiene que ver con la escala. Estamos en una escala menor que, por ejemplo, los sistemas de riego o las canalizaciones grandes de agua, como un elemento de diseño, ¿no? Y lo estamos circunscribiendo exclusivamente al Virreinato de la Nueva España. Entonces, en este caso vamos a tomar en cuenta el ritual del baño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, algunas preguntas que tendrían que estar en la reflexión a lo largo de esta presentación que nos llevarían a entender por qué se diseñan los espacios de la manera en que se diseñan, serían si existen componentes culturales, históricos o sociales. Todos, me imagino que pues, todos pasan por el ritual del baño, ¿no? Se supone que en México nos bañamos casi todos los días, entonces piensen en los espacios que vamos a mostrar, como la manera, el método, las situaciones culturales, histórico y sociales van a reflejarse en esos espacios arquitectónicos, y al mismo tiempo piensen cómo usarían ustedes los espacios que vamos a ir mostrando. En la segunda pregunta,
podemos inferir el ritual del baño a través de su arquitectura. O sea, podemos analizar un espacio arquitectónico y a partir de él imaginarnos cómo era este ritual del baño. Y en la tercera pregunta, ¿qué tan cotidiana era esta actividad? No qué tan cotidiana es, porque como platicábamos hace un momento, pues nos bañamos mucho más seguido, ¿no? Se supone que todos los días de lo que se bañaban nuestros antepasados. Claro, no nada más esto tiene que ver con el componente europeo en el que nos vamos a centrar, la cultura del baño que viene de Europa, ¿no? En el siglo XVI, XVII, XVIII, y que de alguna manera va a influir en estos espacios que vamos a analizar. Esto, por ejemplo, es un temazcal que está en Xochicalco. Y entonces era la manera en que se bañaban en las culturas prehispánicas. Y bueno, ya saben cómo funciona, se calentaba una piedra a la cual desde el interior se le echaba agua y esta generaba un baño de vapor. No necesariamente un baño de vapor como los conocemos, pero sí de esta forma había cuestiones rituales y también de limpieza y purificación, ¿no? Entonces lo que están viendo es este temazcal que se encuentra en Xochicalco. Además se encuentra en una zona arquitectónicamente muy privilegiada. Es probable que haya estado ligado a las estructuras de poder. Entonces, su estructura arquitectónica también es muy interesante porque vamos a generar como dos espacios. O sea, la gente que asistía en el baño o que ponía, por ejemplo, el fuego para calentar las piedras, no necesariamente tenía que estar en el mismo espacio que la persona que se bañaba. Esto, por ejemplo, es una imagen de las termas, unas de tantas termas romanas que se encuentran en Pompeya, que son de los ejemplos mejor conservados. Y también había como el equivalente a una sala de vapor. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que ustedes vayan imaginando estos usos del espacio para bañarse. Cada vez empleamos menos tiempo en bañarnos. Esto no quiere decir que se bañen mal o se bañen bien o se bañen mejor o peor. Simplemente que el tiempo que se dedicaba al baño antes era mucho mayor que el que se dedica ahora. Esto es la sala central de unos baños árabes que se encuentran en Mallorca. Y esto, por ejemplo, en la misma isla de Mallorca, pero ya en el palacio que está ahí real, estamos viendo un hipocaustum o un resto del hipocaustum de los baños particulares. El hipocaustum era como un doble fondo que permitía calentar la habitación. Era un sistema de calefacción antiguo, por decirlo así. Había un lugar donde se ponía fuego y el aire caliente se circulaba por este entresuelo que terminaba calentando el piso y calentando el agua y demás, dependiendo de lo que se deseaba calentar. Y bueno, no era muy ecológico que digamos, pero era bastante efectivo. O sea, imagínense que una de las cosas para tener un cuarto de vapor era calentar el piso y echarle agua a ese piso, ¿no? Para que el vapor fuera subiendo. Entonces, bueno, en relación con los rituales del baño, yo les decía, podemos imaginar cómo sería bañarse en otras épocas. De hecho, yo les pido que lo hagan conforme vayan viendo esta presentación. Ahorita donde yo me encuentro ha estado lloviendo muchísimo, no sé cómo está el clima donde ustedes están lloviendo. Quizás con tanta lluvia y el frío que se siente, pues a muchos no les darán ganas de bañarse, pero de todos modos quiero que se imaginen lo que sería bañarse en cada uno de estos espacios, ¿sí? ¿Y qué se necesita para bañarse? Por ejemplo, si yo les hago esta pregunta, quizás a muchos de ustedes ya les pasó su champú, su jabón o lo que usen, ¿no? Más bueno, también esto no siempre fue de la misma manera. Y si ustedes piensan en los objetos que se necesitan para bañarse, pues tienen que pensar en sitios donde se colocan, donde se guardan y donde están a la mano para poderse bañar, ¿no? Y en relación con estas necesidades, ¿qué se diseña arquitectónicamente? Entonces tienen que pensar en la alimentación del agua, el control de la temperatura de esa agua, el desalojo del agua que ya no se utiliza. Y una cosa que es muy importante, que quizás usemos menos, pero que era sumamente importante para evitar enfermedades y que es el amortiguamiento térmico. O
sea, la gente no se bañaba tan seguido como ahora. A lo mejor se bañaban una vez al año, aunque parezca increíble, pero así pasaba y había gente que no se bañaba ni una vez al año. Entonces, en el momento en que se fueran a bañar, cualquiera que sea ese momento, iban a estar vulnerables. Imagínense que se tenían que quitar la ropa, a veces no se quitaban toda la ropa, pero el quitarse la ropa, el estar cambiando de temperatura, entonces tenía que hacerse una arquitectura que permitiera hacer estos cambios sin que hubiera cambios bruscos en el cuerpo, que el cuerpo percibiera estos cambios como algo tan rápido que pudiera generar una enfermedad, ¿no? Y bueno, estas imágenes que vemos son bañistas en diferentes épocas. Hay algunas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, es muy recurrente en los baños de la Edad Media ver la imagen que tienen como en la parte de abajo, del lado derecho, donde incluso están adentro de las tinas y están consumiendo alimentos. Si ustedes buscan, googlean imágenes de los baños, la historia del baño, van a encontrar estas imágenes muy recurrentes. Ahora tienen que pensar también que si no se bañaban tan seguido y se bañaban un día al año, o a veces, insisto, ni eso, pues también se le podía dedicar mucho más tiempo, ¿no? Era un día específico para hacer este ritual. Y bueno, hemos llegado a esto, ¿no? Digo, este baño es un baño de promoción de mobiliario y demás, pero nos permite ver cómo hemos simplificado ese cuarto de baño para funciones muy, muy específicas. Las funciones mínimas, hablando de los metros cuadrados que se le dedica, ¿no? No es lo mismo los baños multitudinarios que se usaban en Roma, las termas famosas de todos los tamaños, pero que incluso las más grandes que se ubicaban en Roma llegaron a poder atender simultáneamente a 3,000 bañistas. Por ejemplo, que un baño en un departamento o incluso un baño con dimensiones mínimas reglamentarias de acuerdo a la arquitectura de interés social, por ejemplo. Esta imagen es un mesón que se encontraba por la zona de Tacuba en la Ciudad de México. Aquí lo que me llamó la atención de este plano es que si ustedes observan, en la parte de arriba hay un establecimiento específico para baños, ¿sí? No hay una comunicación entre el mesón, si se fijan hay una calle, no está marcada, pero podemos ver accesos por la parte de arriba y por la parte de abajo. O sea, daba de calle a calle. Por un lado se entraba para que fuera el mesón y por el otro se entraba para los baños. Pero esto también es muy importante porque el viaje en el pasado no era similar al de ahora. Se hacía por jornadas, de acuerdo a las distancias, se cubrían, dependiendo de las condiciones de los terrenos, de los caminos, se cubrían entre 30, 40 kilómetros máximo al día, caminando unas 10, 11 horas, y eso en un terreno muy favorable. Entonces, si llevaban varios días en un camino, algunos mesones van a tener los servicios de baño para que la gente pudiera bañarse a lo largo de ese camino. Y este es un ejemplo arquitectónico de ello. Aquí está la fuente de donde salió, es una tesis, y este es el plano, que el plano original es la anterior, pero aquí está trasladado para que puedan ver como el programa arquitectónico. Otra cosa que es muy importante en estos baños que estamos viendo es esto que les había comentado, que los que asisten a las personas que están bañando no necesariamente van a estar en el mismo espacio, ¿sí? Hay como estos controles arquitectónicos para que puedan calentar la habitación o calentar las piedras en el caso de los temazcales o calentar el agua por fuera sin necesidad de estar en el mismo espacio. Esto como que se hacía sobre todo por privacidad. Aquí, por ejemplo, estamos observando una planta arquitectónica de una casa virreinal en Puebla y hay espacios muy interesantes. Por ejemplo, si ustedes observan arriba a la derecha, en la que está marcada como letra R, estamos hablando aquí de la planta baja, ¿sí? Entonces, en ese espacio que está marcado como R, arriba a la izquierda hay un cuadrito muy pequeñito, ¿sí? Que es la letra S y dice cubo de los lugares comunes, que en realidad era una cloaca. O sea, la letrina estaba en planta alta y por ahí ya saben qué era lo que bajaba. ¿Por qué nadie se quejaba? Porque los que habitaban en la R, pues si se pueden fijar, era el lugar para las mulas. Entonces, pues estas mulas no se iban a quejar.
Lo que me interesa es que vean la planta alta, el mismo espacio que está marcado como 16, dice lugares comunes, que les digo es esta letrina, y el 15 dice azotehuela. O sea, en planta alta, en una esquina, había un cubículo que era la letrina. Y luego vamos a ver el 14 a la izquierda, la cocina es el 14 a la izquierda, y el G, el 8, que son espacios asociados a la cocina, dicen despensa y demás. Entonces, ¿dónde era donde se bañaba la gente? Si se fijan, no hay un lugar que diga baño como tal, ¿sí? Es muy probable que entre esta azotehuela, estas letrinas y la cocina, hubiera un lugar donde se adaptaba el baño, que insisto, al no ser tan constante, podía darse con el movimiento de alguna tina, ¿no? Por ejemplo, estas tinas que son muy abundantes en México, se han encontrado muchas, hay colecciones de tinas para bañarse de barro, o sea, la tina estaría guardada en algún lugar y se ubicaba cerca de la cocina, cerca de la azotehuela, o hay incluso lugares que se llamaban placeres. Sí, imagínense que les ponían placeres, yo creo porque pues al ser el agua tibia y demás, pues era algo muy agradable. Entonces, cuando ustedes vean en un plano antiguo que dice cuarto de los placeres, es el cuarto donde la gente se bañaba. No necesariamente con tinas de fábrica empotradas en piso, sino pueden ser tinas de este tipo. Hay muchas en muchos museos y en muchos lados. También cuando vemos las tinas, nosotros como que quizás asociamos una tina de baño con las tinas que nos podemos encontrar pues en un baño de los que conocemos ahora. Y también el concepto es un poco diferente, porque no era así como de meterse en el agua, relajarse y estar ahí mucho tiempo, ¿no? Estos son tinas pequeñas que permiten tener un depósito de agua donde estar sumergido parcialmente y poderse tallar y hacer el aseo. Todas estas son tinas de diferentes lugares, de diferentes museos. Y si se fijan, tienen manera de cargarse, tienen asas, tienen elementos. Por ejemplo, esta es de Tlayacapan, algunas otras son del Museo Coronel en Zacatecas. O sea, hay bastantes colecciones de tinas de barro que han sobrevivido. Fíjense esta cómo tiene incluso, al parecer la cargaban con una cuerda. Esa cuerda se pasaba por todas las orejas que se ven y generó una marca que es perceptible ahí en algunas de ellas. Bueno, pero también hay tinas en lugares donde vivían mucha gente, por ejemplo, los conventos, que ya son tinas de fábrica, que están construidas ahí porque ya era un equipamiento específico. Por ejemplo, en este antiguo convento de Santa Mónica que se encuentra en Puebla, aquí observamos las tinas. Ahorita está como muy, la museografía lo arregló un poco como si fuera una especie de spa, pero bueno, no, yo creo que no era tan así. Fíjense, está como el perchero, las toallas acomodadas en un canasto, pero lo que más me interesa que vean es la parte arquitectónica, no tanto la ambientación. Esta tina está colocada junto a otra, no es que estuvieran así, seguramente este pequeño muro que se ve del lado izquierdo era mucho más alto y había un sistema para que esto estuviera más privado, pero esa pequeña tina no permite que alguien se sumerja, pero sí permite que alguien se siente, en este caso una monja se siente en el borde, meta los pies en el agua y tome el agua del mismo depósito para hacer el aseo. Ven, ahí están las dos tinas. No se verían así, insisto. O sea, tienen que pensar que los muros quizás fueron más altos y que había privacidad entre un espacio y el otro. También vamos a ver en establecimientos masculinos placeres de este tipo. Acuérdense que el placer es la tina o el cuarto donde está esta tina. Fíjense, por ejemplo, en este que tiene un depósito que se percibe aquí a simple vista en el primer plano, atrás de la olla, que está ahí también como una ambientación museográfica. Y luego tenemos una serie de depósitos que quizás no se perciben también en la imagen, que permiten ir llenando y parcialmente los espacios. Yo en algún momento llegué a pensar, desde mi visión moderna, que estas como pequeñas tinas que se encontraban a los lados de las tinas más grandes, pues servían para templar el agua, pero no es así. O sea, hay algunas órdenes, reglas
de órdenes religiosas en el virreinato que especificaban, por ejemplo, la obligación de lavarse los pies 2 veces al año. O sea, no dice nada del baño completo, pero sí dice, se deberán de lavar los pies por lo menos 2 veces al año. Entonces, para lavarse solamente los pies y no lavarse el resto del cuerpo, pues pueden haber funcionado estos depósitos bastante bien. O para, por ejemplo, lavarse la cabeza sin lavarse el resto del cuerpo también, ¿no? Entonces, vamos a ver tinas un poco más grandes con otras tinas un poco más pequeñas alrededor. Aquí vamos a ver otras tinas muy interesantes, otros placeres que pueden ser visitados en el antiguo convento de San Jerónimo, que ahorita es la Universidad del Claustro de Sor Juana. Aquí tenemos una toma aérea de estas que facilita esta aplicación de Google. Y aquí también hubo una cuestión muy interesante y fue a partir de las reformas borbónicas un cambio arquitectónico que impide que las monjas de vida particular tuvieran cada una su celda, que esto generaba un espacio al interior del convento, como si fuera una pequeña ciudad, y se empiezan a hacer espacios de vida en comunidad como los grandes claustros, ¿no? Esto no quiere decir que no quedaron los restos en la parte de abajo de este antiguo convento, ¿no? Aquí este convento también fue rescatado por su importancia histórica y convertido en una universidad porque fue el convento donde estuvo Sor Juana, ¿no? Y ahí podemos ver una escultura enfrente de la entrada del convento. El claustro que se construyó, que ahora es donde están los salones y demás, se construye de esta forma para que las monjas pudieran vivir en comunidad. Pero, ¿qué es lo que quedó abajo de los restos del antiguo convento? Aquí vemos el mapa de ubicación de la universidad, del claustro de Sor Juana. Podemos ver algunos patios, las zonas que se perdieron, sobre todo en la parte central, es como muy notorio, pero estos planos son lo que está abajo de todo eso. Entonces, fíjense la estructura que había, arquitectónicamente hablando, así pequeñas casitas, celdas pequeñas, patios, y adentro de muchas de estas celdas, pues había placeres, ¿no? Por ejemplo, este es uno de ellos que lo descubrieron. La línea que ven en la pared donde cambia el color del aplanado es el antiguo nivel donde estaba el piso. Entonces, por debajo del piso encontraron estas tinas. Aquí podemos ver un depósito del lado derecho que probablemente servía para esto de los lavados parciales y luego una tina un poco más grande del lado izquierdo. O que por ejemplo, este es muy interesante. Por fuera del espacio arquitectónico hay una hornilla donde se calentaba el agua. Luego del lado izquierdo pueden ver una puerta a una especie de vestidor que pudo haber funcionado como vestidor. Aquí estamos viendo lo del amortiguamiento térmico que les comentaba, ¿no? Cómo evitar que alguien que está con poca ropa, en agua tibia, pues salga de repente a un patio donde le pueda dar, decía mi abuela, el chiflón, ¿no? Y se pudieran enfermar. Entonces, fíjense cómo ambos vanos tenían puerta en el pasado y el espacio más interior tiene la tina. Esta tina es muy pequeña, es de unos 60 centímetros, pero pues, decía que el objetivo no era sumergir el cuerpo completamente, sino estos lavados parciales o facilitar la limpieza. Este edificio, por ejemplo, la Concepción en Antigua Guatemala, es también muy interesante porque Antigua Guatemala fue abandonado en el siglo XVIII por una serie de terremotos y la ciudad, algunas partes de la ciudad se congelaron en el tiempo. El convento de la Concepción hicieron ciertas exploraciones y encontraron una celda completa. Fíjense, esta era una celda que parece ser funcionó como noviciado, pero tiene algo muy interesante. Tiene en la parte central marcado con la letra C la capilla de esta celda. Del lado derecho era toda la zona habitacional, todo esto que está marcado con letras D, pero del lado izquierdo está toda la zona de servicios. Si se fijan, hay en la letra G una especie de tina, luego está la F que tiene unos lavaderos, un calentador de agua, la siguiente que no está marcada con ninguna letra es una letrina, luego un corral y hasta arriba, del lado izquierdo, una cocina marcada con la letra E. En todo este espacio arquitectónico han encontrado tinas como la que pueden ver del lado izquierdo a un nivel inferior o del lado derecho algunas piletas de agua, ¿sí? Aquí podemos observar una tina que estuvo dividida de un patio, podemos ver el piso de piedra bola del lado derecho, por una estructura muy sencilla
soportada en estos cubos que vemos, que está en la parte superior, con un elemento de madera quizás. O sea, eran arquitecturas no tan firmes, pero sí ubicadas estratégicamente para poder facilitar el baño. Y esto es lo que se veía en el plano que les platiqué. Este sería el placer, ¿sí? Si se fijan, tiene una tina más grande, una más pequeña, está muy decorada, pero el calentador está a espaldas de este muro, con este espacio que tiene una pileta, los dos lavaderos y otra pileta. Aquí donde está el tubo que vemos era la entrada de agua de toda esta celda. Ahí al fondo se puede observar el sitio donde estuvo el calentador, y detrás de ese muro estaba la tina que vieron en la diapositiva, hace 2 diapositivas. Entonces, bueno, el sistema de calefacción, se tomaba agua de la pileta y se calentaba probablemente en una gran olla de cobre, en el espacio que vemos abajo a la derecha. De ahí se tomaba el agua caliente que se ponía en el depósito que vemos abajo a la izquierda, y a través del muro por tuberías de barro se llegaba a la tina. O sea, la que calentaba el agua no estaba al interior del espacio con la persona que se bañaba. En el convento de Capuchinas en Querétaro tenemos un espacio similar que afortunadamente se conservó. Aquí está una vista aérea del convento. El convento está completo, lo cual no es tan común en México, está completo. Incluso este espacio vacío que se ve arriba a la izquierda, al centro de la manzana, como estacionamiento, era parte de la huerta del convento. Y dentro del convento se encuentran un par de placeres. Aquí se pueden observar, no sé si se ve mi cursor en esta zona, ahí donde está marcado el círculo, con un depósito de agua que se ve en la parte baja, todavía dentro del círculo. Y eso que les estoy marcando con 2 cuadritos azules y una raya blanca, serían 2 tinas de baño que están asociadas al espacio, a todos estos depósitos de agua. Todo esto que está marcado en azul claro son depósitos de agua que estaban ubicados, no todos sobreviven. De hecho, el único que sobrevive es el que está abajo a la izquierda. Los otros 2 desaparecieron, pero los podemos observar en planos históricos. Y esto que ven es la entrada, tanto la puerta que se ve del lado derecho como la del izquierdo son las entradas a donde estaban las tinas. Aquí se podían estar bañando simultáneamente 2 personas, y esa escalera con esta instalación que vemos al centro era la escalera por la cual se subía para sacar agua caliente del caso de cobre y pasarlo a un depósito, ¿no? Que serían estas zonas. O sea, alguien, una vez más, que podría asistir a las bañistas, no tenía que estar adentro, sino nada más vigilar que el agua caliente se trasvasara del depósito donde se calentaba al depósito de decantación y que funcionaba por gravedad, ¿no? Entonces ahí abajo a la izquierda pueden observar la hornilla donde se mantenía caliente el agua, y subiendo por la escalera se pasaba del lado izquierdo al derecho para distribuir el agua. ¿De dónde se tomaba el agua? Bueno, estos espacios van a estar cerca, insisto, de cocinas. Y aquí hubo un depósito muy grande del que solo queda este pequeño depósito. O sea, ahí al fondo, todo el fondo era un gran depósito de agua que captaba agua de lluvia. Luego esa agua se sedimentaba para que no tuviera partículas en suspensión y pasaba a esta más pequeña, de la cual se podía tomar para llevar a las tinas o a la cocina. Y estas son las tinas. Si se fijan, no sé si la foto se vea con claridad, tiene del lado derecho, la tina tiene un tubo. Esos tubos venían ahogados en el muro, con el tiempo se volvieron tubos de cobre, pero al principio fueron tubos de barro, desde la zona donde se calentaba el agua. Aquí pueden observar también lo que les comentaba, o sea, aquí hay como una especie de banca para sentarse al interior de la tina, y en esa zona se hacía la operación de limpieza. Cada una de las tinas va a tener un área también como de vestidor, que debieron de haber tenido un banco o algunas mesitas para poner los objetos que se necesitaban para el baño. Entonces estas son las 2 tinas que sobreviven ahí en Querétaro. En Santa Catalina, en Oaxaca, perdón, este no es Oaxaca, este es en Morelia, también hay evidencia en los planos de
dos tinas que están aquí del lado derecho. Este es un plano del siglo XIX. Fíjense cómo alrededor del patio hay unos lavaderos que todavía existen, que son estos como cuadritos que se observan ahí en ese espacio. Y alrededor hay cocinas, letrinas y los baños. Con esa información se va a hacer un espacio, una reconstrucción virtual para ver cómo funcionaban estos espacios. Fíjense cómo están las tinas en la parte de arriba, al lado de una cocina. Hay una especie de vestibulación para poder entrar a estas tinas con una doble puerta para controlar la temperatura. Pero lo más interesante es que el agua alrededor, o sea, el agua se movía por todos estos espacios. Y este es el patio que estamos ahí reconstruyendo en su estado actual. Pueden ver los lavaderos que están ahí, que son unos lavaderos virreinales y que todavía existen afortunadamente, porque de estos ejemplos no es tan común que sobrevivan. En Huaquechula, en Puebla, hay un espacio muy interesante, un poco en ruinas, que fue un convento franciscano y podemos observar dos contrafuertes muy grandes, uno que se ve aquí en primer plano del lado derecho, uno que se ve al fondo del lado izquierdo, pero ese que se ve al fondo eh, tiene como un arco. En este arco estaba contenida una tina. Fíjense cómo hay esta serie de contrafuertes y los utilizaron para hacer terrazas a las cuales se accedía desde la planta alta del convento, pero en la parte baja había infraestructuras hidráulicas. Y por ejemplo, vano que se ve ahora tapiado, permitía llegar a lo que se conoce como portal de campo, que era un espacio de transición para salir a la huerta. Y del lado izquierdo vemos el contrafuerte que les enseñaba con un arco de medio punto en el cual se encuentra una tina. La pared del fondo, que ya no está, debió de haber existido, ¿sí? O sea, no era una tina para poder ver la huerta, ¿no? Así, sino que era un espacio cerrado y ese muro, que debe de haber sido un muro no tan firme, va a terminar, demolido. Pero aquí es muy interesante observar el tamaño de la tina y podemos intuir un poco cómo funcionaba. Fíjense cómo hay solo una parte de esta tina que tiene talavera, ¿no? O cerámica, por decirlo de alguna forma, y era como para que se pudiera sentar la persona que se estaba aseando. El agua entraba por el lado contrario de donde se sentaba. Entonces, esta también tenía un depósito exterior que no era controlado desde el interior, ¿no? Que es este. Ahorita está en ruinas, pero aquí se podía agregar el agua en la parte de arriba, se alimentaba la tina y por el cuadro que ven abajo era el desagüe de la tina con el agua ya utilizada. Aquí es un poco más notorio. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se sigue Ah, escuchando. es que como oí unos ruidos extraños, dije, a lo mejor ya estoy hablando solo. No, acá seguimos. Muy bien. Bueno, ya después de los desagües que se utilizaban para, por ejemplo, los de las letrinas, lo de las tinas, todos se canalizaban, por ejemplo, con canalizaciones como esta que observan aquí, hacia los huertos. En Capuchinas, otro convento de estos que están en Antigua Guatemala, que es muy interesante, podemos observar un área como de clausura, dentro de la misma clausura, que es esta construcción circular que se ve en el plano abajo a la derecha, y arriba podemos ver sus cubiertas, ¿sí? Este es el convento por fuera. Cuando observamos, este es uno de los patios, es una arquitectura muy interesante, si la ven es para sismo, ¿no? Vean el tamaño de las columnas y demás, pero la estructura de celdas circular es esta. Esto es muy interesante porque cada una de las celdas va a tener un retrete y va a tener un área de almacenamiento. Eran celdas muy pequeñitas. Pero bueno, lo que nos compete hoy, que son las tinas de baño, están en la entrada de esta estructura circular y podemos observar estas dos tinitas con su infraestructura hidráulica adosada al muro. Estas
pequeños canalitos, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué es lo que hay del otro lado? Pues del otro lado había una hornilla también, o sea, se calentaba el agua, se ponía en un depósito y por aquí el agua entraba. Ahora, cuando hablamos de agua caliente, quiero que se imaginen el agua que se podía calentar con leña, porque como ahora tenemos calentadores de gas, calentadores solares y demás, nuestra agua sale muy caliente. Pero en esa época el agua pues saldría no tan caliente, saldría tibia, lo que podíamos calentar con otras fuentes de calor. Y entonces en el manejo de de esta agua caliente, pues tampoco es que se mantuviera caliente mucho tiempo. Entonces imaginen estos baños con un agua más tibia, ¿no? No tan caliente así para generar vapores, ¿no? En Betlemitas, en la Ciudad de México, aquí encontraron por debajo del nivel funcional, llamémoslo así, vean la escalera desde donde desplanta, y entonces hicieron unas exploraciones y abajo de la escalera encontraron estas diferentes tinas y depósitos de agua. No es que el que pasara por la escalera vería a los que se bañaban, ¿no? Tienen que imaginar que en el pasado no había una escalera y en realidad era una habitación que se entraba y se veían estas diferentes tinas que se utilizaban para el baño. San Hipólito, la Ciudad de México, que fue un hospital para atender enfermedades psiquiátricas que en el pasado, pues en el virreinato, solo se dividían en dos. Muy curioso, ¿no? Decían los locos tranquilos y los locos furiosos, ¿no? Entonces decían, no juntas a los tranquilos con los furiosos. Y a los furiosos los relajas bañándolos. Entonces, fíjense, San Hipólito, que ahora es conocido, muy conocido, porque es la iglesia donde cada 28 ahí afuera del Metro Hidalgo se va a visitar a San Judas Tadeo. Este, el edificio, que todavía está conservado parcialmente, estaba lleno de tinas. No sé si ven todos los espacios que dicen baño, 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 porque eran tinas con agua, no caliente, agua fría, para estar bañando a los locos furiosos o mojándolos para que se relajaran. Y estas prácticas que se oyen tan absurdas sobrevivieron durante mucho tiempo. Bueno, el plano que vimos es el original que estaba espejeado, ¿sí? O sea, estaba mal, está al revés. Esto es algo que el doctor José Manuel Mijares y Mijares, que ya no está entre nosotros, pero que en algunas de sus investigaciones lo puso en el orden adecuado. Actualmente, del lado derecho del templo pasa la avenida Paseo de la Reforma. Así fue en el pasado y fíjense cómo había tantos espacios que están marcados con baño, con baño, con baño y con tinas. Y bueno, una imagen del siglo XIX de cómo eh, en estos establecimientos, este no es de San Hipólito, esto es de otro país, ¿no? En un centro de atención psiquiátrica en Francia en el siglo XIX, ¿no? Y están bañando con agua fría a las personas. La Casa del Diezmo en Dolores Hidalgo, esta casa se conserva porque está documentado que aquí vivía Hidalgo, ¿no? Entonces, imagínense, está súper conservada. Es uno de estos museos y sitios sagrados de la historia de México. A mí lo que me interesa de este lugar es la infraestructura hidráulica que todavía puede verse. Por ejemplo, aquí tenemos un pozo del lado izquierdo, del cual con fuerza humana se sacaba agua para llenar la pileta que se ve del lado derecho y esa pileta utilizarla, entre otras cosas, para lavar en el lavadero que está ahí mismo a la izquierda de la pileta, ¿no? No era el único espacio. Por ejemplo, llama la atención porque también era un pozo del lado izquierdo que llenaba esta pileta alta. Hay un lavadero adosado, pero tomen en cuenta esa habitación que se ve ahí al fondo con ventanas pequeñas. Es muy probable que haya sido una habitación para bañarse, ¿sí? Fíjense cómo está en cercanía con el pozo. El pozo tiene manera al ser un brocal alto, ¿no? Tiene como estas plataformas para que puedas llegar con facilidad al agua, pero este pequeño cuartito que tiene ventanas muy pequeñitas que podían tener, digo, no, de hecho las debieron de haber tenido ventanas para cerrarlas. Fíjense cómo tiene el piso cubierto de talavera, ¿no? Lo que nos habla de un espacio húmedo, ¿no? Por eso se puede inferir que pudo haberse usado como
un cuarto de baño, donde se podía meter una tina y los accesorios para lograr este baño. En Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, que es conocido como la Casa de los 11 Patios, es uno de estos pocos conventos que, aunque alterado y dividido en varios dueños, todavía nos permite ver cómo sería un convento de estos de Ciudadela, ¿no? De los cuales no hay muchos en el mundo, ¿no? Y bueno, es una foto emblemática ahí de Pátzcuaro, de este edificio. Adentro hay muchos patios. En uno de ellos, por ejemplo, en este sobrevive una tina de baño de las monjas. Fíjense que esta puerta que se ve del lado izquierdo, hace años yo pude entrar ahí y verla. Y no había podido entrar porque esto lo tienen artesanos. O sea, esta Casa de los 11 Patios, cada local tiene a diferentes artesanos. Entonces, no había podido entrar en mucho tiempo porque casi nunca estaba la persona que vendía ahí. Hace como 2 años me dejaron entrar otra vez y bueno, ya está muy alterado. Pero la primera vez que lo vi, tenía las hornillas no sé si ven aquí donde está esta mamá con sus 2 hijas, hay una ventana circular, ahí hay una tina de baño, esa agua era alimentada desde este espacio de la izquierda que probablemente fue una cocina. Y vean los patiecitos que hay en todos estos sitios. Y bueno, esta es la tina, es una de las más estéticas, quizás podríamos decir, lo que hay en México, de las que sobreviven. Fíjense cómo tiene estos niveles para sentarse y hacer la limpieza, pero además vemos 2 entradas del agua, lo cual es muy interesante. ¿Por qué necesitaríamos 2 entradas? Pues es muy probable que por una saliera agua templada y por la otra agua fría, ¿no? No, no lo sé, es probable, ¿no? Y esta es la entrada a esa tina, desde el sitio donde a lo mejor se amortiguaría térmicamente el espacio. Aquí se ve, es un espacio muy pequeñito que también podía servir como vestidor. Y bueno, aunque ese espacio ya no tiene lo que sería como la ventana, hay otros lugares del mismo edificio que sí tienen una placa de ónix. Y la tipología del derrame y estos como ganchos de cobre y demás, sí se ve que en el del Placer, que es este del lado izquierdo, existió algo muy similar. Entonces quiero que se imaginen ese ambiente interior, ¿no? Con una luz tenue filtrada por el ónix y la temperatura con la cual se bañaba. En la recolección en Antigua Guatemala podemos ver también, acuérdense que les decía que este espacio fue abandonado en el siglo XVIII, la ciudad entera, y entonces muchos de los espacios que observamos están en ruinas. Hay un cuarto de baño, que es este es muy interesante, vean, está ahí como una tina también destrozada un poco en medio. Luego al fondo hay unos depósitos de agua y hay un espacio, un vano que atraviesa de una habitación a otra que la vemos del lado derecho. Yo creo que también para asistir a los bañistas, este fue un espacio que era un colegio, entonces aquí debió de haber habido bastantes habitantes. Y podemos observar lavabos y demás elementos que están ahí a los lados. Esta fue como la tina. Hay como dos maneras en las que se pudieron dar los baños en Mesoamérica, por decirlo así, en Nueva España, derivado de la raíz latina, que eran los romanos. Los baños tendían a ser por inmersión, tratar de sumergir el cuerpo en el agua. Pero cuando hay ocupación árabe, que duró bastante en la península ibérica, los baños no eran precisamente por inmersión, había depósitos de agua en los laterales y de una habitación controlada térmicamente, y te bañabas, como decimos ahora, a jicarazos. O sea, no te metías al agua o te metías muy parcialmente y agarrabas con una jícara el agua y te mojabas ciertas áreas, te tallabas y te enjuagabas, ¿no? Estas dos maneras de bañarse las podemos ver reflejadas en la arquitectura de Nueva España. O sea, este espacio que estamos observando es probable que haya funcionado de la manera que les digo. No se ven tinas grandes para inmersión, pero sí se ven varios depósitos de agua que pudieron servir para asearse de la manera árabe. Por ejemplo, esta es otra que está, no sé, detecta el pretil que estaba enfrente, pero existe un pretil, se ven evidencias de la existencia de ese pretil y vemos un canal ahogado en el muro. En Cuauhtinchan, Puebla, es un espacio de un convento del 16 que tiene un baño de asiento que se ve del lado izquierdo,
un sitio para la hornilla del lado derecho y algunos depósitos de agua. Como los depósitos no son tan grandes, se puede intuir que aquí se bañaban un poco al estilo árabe, ¿no? En la habitación sacando el agua de los lados y tallándose. Y bueno, para finalizar, algunos ejemplos más. El Colegio de Santo Tomás en Antigua Guatemala, placer que se ve aquí, que lo tienen bastante bien conservado. Vean cómo tiene un depósito pequeño, la tina que tiene el azulejo, y arriba hay unos depósitos que, insisto, yo siempre pensé que eran como para tibiar el agua, pero en realidad esos depósitos estaban por fuera del espacio. O sea, eso no estaba al interior del espacio. Había un muro ahí que desapareció y entonces esos servirían más bien para preparar el baño. Les decía, vas y pones el agua ahí, ya el agua caliente, porque el muro blanco que estamos viendo aquí, donde está recargado este elemento para bañarse, pues es el muro de la cocina, ¿no? Y fíjense cómo ahí, aunque está en ruinas, vemos las dos puertas que servían para entrar a este espacio, que eran en realidad puertas muy pequeñitas, ¿no? Para controlar estas cosas, de la temperatura. Bueno, eso sería todo. Creo que ahora hay un espacio para las preguntas. Muchas gracias, doctor. Sí, justamente tendríamos entonces un espacio para preguntas y respuestas. Ya mientras usted estaba compartiéndonos su exposición, me parece que llegó una pregunta y de igual manera, en lo que va cargando, invitar a nuestros asistentes, pueden hacer su pregunta en el espacio de preguntas y respuestas, en el chat, o si gustan hacerlo de viva voz, nada más levántenme su manita para que les podamos habilitar los permisos. Mire, ya tenemos por aquí una pregunta del arquitecto Cristian Torres. Nos preguntaba si han generado imágenes o videos con inteligencia artificial que puedan representar los baños parciales o no sumergibles en las tinas. Pues no lo he hecho. Lo que hemos hecho es el hacer algunos renders de cómo pudieron haber sido los baños, más como una cuestión de estudio, pero es como muy buena idea lo que estás mencionando, porque, por ejemplo, un alumno mío fue creo que a Marruecos o a un país de estos del norte de África y visitó un baño árabe y lo que él me describió es muy similar a como siempre se han bañado, ¿no? En estos establecimientos que yo he visitado, sobre todo en España, yo los he visto en ruinas, ¿no? Pero él sí se metió a una casa de baños en un país de estos y las crónicas hablan, por ejemplo, de unos mozos, ¿no? Que estaban adentro que te bañan. Esa bañada es por medio de agua más caliente y te tallan vigorosamente, dice, ¿no? Este tallado que te hacen estos mozos de baño sirve para relajarte. Es como una mezcla entre la limpieza y el masaje. Y me dijo este alumno que todavía a él le pasó, ¿no? Pero que además entró a un establecimiento con su novia y pues todo el mundo andaba ahí, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, los tallaban y de hecho como el piso se calentaba en el pasado, no sé ahora, ¿no? Pero en el pasado el piso estaba caliente porque abajo estaba circulando aire caliente y no existían los zapatos que usamos ahora, las sandalias, las Crocs y todas estas cosas. Les daban unos zapatos de madera, ¿no? Que por ejemplo, servían para otras cosas también, ¿no? Y me llama la atención porque de repente Holanda, por ejemplo, es muy famosa por sus suecos, ¿no? De madera y hasta te los venden en chiquito y demás. Y esos zapatos de madera también servían para pisar telas, por ejemplo, y abatanarlas. O sea, cuando ya empezamos a analizar detalles así, vemos que hay muchas explicaciones a lo que vemos que lo damos por hecho, pero que tienen una historia atrás. Entonces, tu idea la voy a tomar para tratar de hacer más didáctica esta manera en que se bañaban. Pero te digo, es interesante porque es algo vivo, ¿no? Yo no he tenido oportunidad de irme a meter a un baño de estos porque no he andado por esas regiones, pero este alumno me dijo, tal cual no lo contó, así, ¿no? Digo, con sus variaciones, obviamente, pero así sigue siendo en estos lugares, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Mire, tenemos también otro comentario. Nos dice por acá Rogelio. Dice, excelente relato histórico de las áreas de aseo a través de la historia en México y Guatemala. Muchas gracias. Y felicidades por la forma de mantener el interés durante la exposición. Gracias. Y tenemos uno más de Paola Padilla. Ella es de nuestras estudiantes de diseño ambiental. Dice, es muy bonito que se conserven muchas de las estructuras y áreas de aseo. Se conservaron bien. Me llamó mucho la atención las áreas de aseo de Guatemala. Sí, y hay muchas, yo escogí pocas, pero imagínate que abandonaron la ciudad en el siglo XVIII. Entonces, bueno, aunque ahora ya es una ciudad turística muy reconstruida, muchos de los conventos siguen en estado ruinoso y entonces puedes ver todo eso. Es un lugar muy interesante para estudiar estas cosas porque yo elegí los baños, también estudio letrinas, cocinas, sistemas de enfriamiento de esa época, ¿no? Y eso lo puedes ver en esos edificios. Edificios que siguen ocupados, de repente pues se modifican y ya no es tan fácil leerlos, ¿no? Como los puedes leer así si se quedaron abandonados, ¿no? Entonces, sí es una ciudad interesante en ese sentido. Digo, yo les puse aquí unos cuantos ejemplos, pero hay muchísimos más de esa ciudad. Muchas gracias. Ujú. No sé si alguien tenga, creo que sí tenemos más preguntas por acá. A ver, está cargando. Por aquí me apareció notificación. Sí, nos dice también Martín. Dice, ¿es cierto o está documentado que en la época prehispánica mexicana los tlatoanis eran en extremo aseados? Sí, éramos mucho más limpios que los que llegaron, por decirlo así. Pero insisto, lo tienen que ver no desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo doy clases y hablo de este tema, pues me gusta empezar diciéndole a la gente, a ver, ¿quién se bañó hoy? Y es Ujú. muy curioso porque cuando haces esa pregunta, hay gente que se pone nerviosa, ¿no? Así como si dijeran, "Chin, no me bañó y ya me cacharon, ¿no?" Pero imagínense, estamos hablando de alguien que no se bañó un día o no sé, por cualquier circunstancia. Creo que a todos les ha pasado, sobre todo cuando hace frío. Bueno, imagínense, hay gente que no se bañaba en toda su vida y está Ujú. documentado, porque llegó a haber una idea de que si te quitabas la capa de mugre te entraban las enfermedades, ¿no? O de que era muy vanidoso esto. Y entonces de repente en el ámbito religioso, sí había gente que decían que eran tan santos que los piojos les caminaban por la barba. O sea, tienen que pensar que es otra época. Entonces acá sí se aseaban más. No te sé decir si diario, pero esta cultura del temazcal era más frecuente. Y luego había rituales que tenían que ver con los guerreros y ya la resistencia y cosas así, ¿no? ¿Qué tan seguido lo hacían? No lo sé, pero sí lo hacían más seguido que en Europa. En Europa, bueno, también hay unos inviernos tremendos, ¿no? Si tú piensas en el clima que tenemos acá y el que Ujú. tienen allá, pues también es lógico pensar que elegían el verano para bañarse, ¿no? O la primavera, o, ¿no? Pero sí había una cultura más, en ese sentido eran más limpios, pues. Muchas gracias. Ujú. Y tenemos otra pregunta de Carla Saldívar. Nos pregunta si existe un estimado de cuántas infraestructuras de este estilo se pudieron perder por falta de mantenimiento. No, pero lo que sí te puedo decir es que es como si ahorita quisiéramos saber cuántos baños hay, ¿no? Ujú. No podía haber, o sea, no podías no tenerlo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de casas, por ejemplo, en Roma, las casas, salvo las de algunas villas que tenían sus termas particulares, pero pues no tenían baños. Entonces la gente iba muy seguido a las termas, que eran públicas, o había de todo, ¿no? Y aprovechaban, o sea, hay crónicas romanas que hablan de que en la tarde se dedicaba 4 o 5 horas al baño, al ejercicio y demás, y que sí era probable que fuera diario, ¿no? Esto está descrito con algunos escritores, pero es que no nada más iban a bañar, era el sitio donde socializaban, cerraban negocios, platicaban y demás mientras se bañaban. Entonces, ¿cuántas específicamente se han perdido? Pues yo creo que muchísimas.
Ujú. Hay mapas, hay planos donde vemos la representación de estos espacios, pero son edificios que o ya no existen o llegas al sitio donde está marcado en el plano y hay otra cosa, ¿no? Por ejemplo, también les decía que estudio las letrinas antiguas y de repente tú ves un plano donde dice letrinas y vas y pues ahora hay un salón, ¿no? O sea, porque imagínense que ya no se hace, bueno, hacemos igual del baño, ¿verdad? Pero ya no se usan los espacios de la misma forma. Entonces, no te sirve un espacio de esas características, lo adaptas. Me he encontrado otra cosa muy peculiar. Están diseñados de tal manera que, por ejemplo, en algunos museos, los baños modernos están en el sitio donde estuvieron los baños antiguos, los WCs, pues. ¿Por Ujú. qué? Porque se escogían los lugares. Sí hemos perdido ciertas habilidades hablando de diseño, ¿eh? Yo me gusta mucho decir que el Home Depot nos hizo flojos, ¿no? Porque al final muchas de las cosas que no pudiste resolver por diseño la puedes resolver con una cosa tecnológica y eso no pasaba antes. Si una habitación te quedaba mal iluminada, era de por vida, ¿no? Y ahora vas y le pones más focos, ¿no? O sea, bueno, más lámparas. O si el baño no está ventilado, pues vas y compras un extractor. Pero antes se pensaba en todo eso porque no se tenían los recursos que hay ahora. Entonces, imagínate, las casas, todo tenía infraestructura hidráulica. Se captaba agua de lluvia, no sé por qué perdimos esa costumbre, ¿no? En Ujú. casi todos los lugares se captaba agua de lluvia. Entonces, es una pregunta interesante que no se puede contestar, pero te podría decir que la pérdida debe de ser incalculable, ¿no? Pues hemos perdido un montón de esos espacios. Muchas gracias, doctor Tarcisio. Creo que son ya de nuestras últimas preguntas. Déjeme ver, creo que sí, creo que ya con, con esta estaríamos cerrando. Y pues, no sé si vaya a realizar alguna conclusión o... No, pues yo, ha sido un gusto. Te agradezco mucho la invitación, Laura. Espero pronto estar por allá de nuevo. Sí, Y bueno, es un gusto, ¿no? Hablar de estas cosas porque yo pienso que el futuro está en el pasado. De ahí hay que sacar esos diseños e incorporarlos porque, no sé, sus huellas, bueno, no el hipocaustum que les conté, ¿no? Que usaba cantidades industriales de leña, pero algunas otras cosas, la verdad es que su huella y su impacto eran mucho menores que las soluciones que tenemos ahora. ¿Y de dónde las vamos a sacar? Pues estudiando esos vestigios, ¿no? Ahí es donde podemos ver cómo se diseñaba y traerlo al presente otra vez. totalmente. Creo que todo esto que nos comparte hoy ciertamente es sí una vista al pasado, pero más que eso es como, bien lo dice, una invitación a reconsiderar a lo mejor todas esas bases sobre las que diseñamos hoy en día y que justo pues podríamos empezar a traerlas a estos proyectos contemporáneos, a lo mejor reinterpretarlos en estos entornos donde hay crisis hídricas, ¿por qué no? Entonces creo que nos abre muchas puertas. Eh, pues me gustaría para ir cerrando ceder la palabra al maestro José Ángel Chavarría, creo que sí estaba por acá con nosotros, director de Sí, la facultad, para que sí, Lau. nos pueda compartir un breve mensaje de cierre de esta jornada y hacer la entrega simbólica de su constancia, doctor. Adelante, Gracias. maestro Pino. Muchas gracias, Lau. Gracias por darme este espacio también para poder saludar a Tarcisio, que hace un buen ratito que no nos vemos físicamente, pero pues siempre estás presente y es parte de nuestros programas y bueno, pues estamos muy orgullosos de ello, ¿no? Entonces, pues agradecerte la intervención, todo lo que nos has compartido y bueno, pues continuaremos con mucho más, ¿no? Me voy a permitir leer la constancia simbólica, te la haremos llegar también más adelante. La Universidad La Salle Bajío, desde la Facultad de Diseño, otorga la presente constancia al doctor Tarcisio Pastrana Salcedo
por su destacada participación como ponente en el quinto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño, Ecosistemas Vivos, Innovación Circular y Bienestar Compartido, con la ponencia titulada Ingeniería Hidráulica Doméstica en el Diseño Arquitectónico en el Virreinato de la Nueva España. Muchísimas gracias, Tarcisio, nuevamente. Te mando un abrazo a la distancia y bueno, pues de verdad que esto es muy rico, ¿no? Para todos nosotros. A mí me da mucho gusto ver a todos nuestros estudiantes o muchos de ellos aquí muy interesados y muy participativos. Es un gusto, ya saben que es un placer. Muchas gracias. Pues, Sí, perdóname, Lau, adelante. perdóname. No. Entonces, con esto damos por concluida la jornada del día de hoy de nuestro congreso, quinto congreso, y pues los invitamos también a continuar con la jornada del día de mañana, que también tenemos ya preparadas algunas intervenciones de investigadores que estoy seguro que de la misma manera que hoy van a ser de sumo interés. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Reiterar el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy y pues invitarlos a que el día de mañana nuevamente puedan estar con nosotros. Tendremos 3 conferencias dentro de lo que es el Congreso de Investigación y tenemos también una conferencia que se suma, que es por parte del Coloquio de Integridad Académica. Entonces, por ahí en el micrositio del Congreso tenemos todos los datos, horarios, registro, ya tuvieron oportunidad de revisarlo. Entonces, esperamos que puedan acompañarnos el día de mañana y que continuemos reflexionando, aprendiendo e intercambiando desde esta mirada diversa que nos da el diseño en todas sus formas. Muchas gracias a todos.